¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Les saluda Edson Sánchez. Vamos a comenzar de inmediato con nuestros titulares. Las autoridades de Ecuador decidieron recurrir a la venta en sus reservas de oro para obtener liquidez monetaria en medio de la epidemia del coronavirus. En contexto, vamos a revisar las ganancias económicas que obtienen empresas vinculadas con la medicina, la alimentación, la tecnología y el entretenimiento en medio de la pandemia del COVID-19. Y un importante funcionario del Banco Central Europeo prevé una recesión profunda para la economía europea. En 360 ampliamos los detalles. Comenzamos de inmediato con esta información. El Banco Central de Ecuador decidió utilizar parte de sus reservas de oro para obtener liquidez por $300 millones. Según esta entidad, la operación ya se había activado el pasado 20 de marzo con una de las contrapartes internacionales del Banco Central con una tasa anual de 2.66%. Finalmente, esta transacción procede a modo de previsión ante la baja experimentada de activos líquidos externos en las reservas internacionales del país. Aquí la cuestión es que el oro se mantiene movilizado de manera temporal en una cuenta del banco en el exterior y a cambio este organismo va a recibir los recursos en efectivo. En los últimos meses, Ecuador también ha enfrentado este tipo de problemas debido a la caída de los precios del petróleo y ahora por el coronavirus. Por otra parte, espera los $500 millones de una línea de emergencia del Fondo Monetario Internacional y además unos $2.000 millones de otros organismos multilaterales de crédito para enfrentar sus problemas de liquidez y los gastos que le demanda esta pandemia. Y la deuda pública alcanzará en Paraguay el 25% del Producto Interno Bruto y una subida del déficit entre 4 y 5% frente al 1.5% actual por las medidas tomadas para aliviar la crisis del COVID-19. El Ministerio de Hacienda, Benigno López, expresó que el país necesitará unos 4 años para retomar una línea fiscal y que el gobierno prevé adquirir préstamos de organismos multilaterales como el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. Igualmente, el Parlamento ya había aprobado un endeudamiento de hasta $1.600 millones con una deuda pública actual de 23.5%. El Banco Central desembolsa $500 millones este lunes para cubrir las obligaciones más necesarias, acompañado de reducciones en los salarios, horas extras y gastos de combustibles por $52 millones. Hasta ahora, este país suramericano cuenta con 64 casos confirmados de COVID-19 y 3 fallecidos. El Banco Central de Brasil prevé una recesión para la economía del país este año debido a la pandemia del coronavirus. De acuerdo al boletín Focus de la principal institución financiera de Brasil, la expectativa será de una contracción del 0.48% del PIB este mismo año. Esto es frente al crecimiento del 1.48% que se esperaba hace apenas una semana. La última estimativa oficial del gobierno de Brasilia, divulgada recientemente por el Ministerio de Economía, preveía un crecimiento de apenas el 0.02% para este año. Sin embargo, para el próximo, el pronóstico sigue igual y el mercado financiero espera que haya una expansión del 2.5%. Y las compañías automotrices del área electrónica y las aerolíneas recientemente están padeciendo el impacto de la pandemia del coronavirus y ellas se han visto obligadas a suspender o cerrar todas sus actividades en América Latina. De acuerdo al medio ruso Sputnik, desde este 30 de marzo la compañía Renault anunció que suspenderá temporalmente la producción en todas sus empresas, excepto las que están ubicadas en China y Corea del Sur.
La empresa cerró sus instalaciones en Argentina, Brasil, Colombia y Chile para preservar la salud de sus clientes y también de sus empleados. El pasado 21 de marzo, la directiva de la Industria Nacional de Autopartes de México confirmó que el sector estaba sufriendo los efectos de la pandemia y se vio obligada a reducir la actividad ante la falta de suministros provenientes de China. Samsung Electronics también se suma a cerrar temporalmente sus plantas de fabricación y de teléfonos inteligentes y electrodomésticos en la zona franca de Manaus, esto en Brasil, y en Tierra de Fuego, esto queda al sur de Argentina. Por otra parte, diversas aerolíneas dejarán de operar vuelos desde diferentes ciudades de Brasil hacia Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, los Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y también República Dominicana. Se suma también Surinam y Uruguay. Todo esto hasta finales de junio del presente año. La Asociación por la Unidad Nuestra América, esto es en Paraguay, dijo que el gobierno de Costa Rica, quise decir, esto es Costa Rica, corrijo, activa las medidas para reducir la desigualdad en un país en el que también se ha crecido de manera progresiva la inequidad. Este pronunciamiento lo hacen a través de un comunicado donde expresan la preocupación también por la emergencia sanitaria producto del coronavirus. Al respecto, están reclamando al Ejecutivo tomar las medidas inmediatas para proteger la salud de la población y al mismo tiempo paliar los efectos económicos que ya son notables en este país. Quienes integran esta asociación opinan que dichas medidas deben favorecer a los sectores medios asalariados de la sociedad y a los que el gobierno no debe olvidar y, por el contrario, extenderle la mano, sobre todo en las circunstancias actuales. Y es momento de establecer una primera pausa. Al regreso vamos a sumar más información en materia económica. No se aparte, volvemos enseguida. En medio de la actual pandemia mundial generada por el brote viral del COVID-19, algunos sectores han obtenido beneficios económicos a partir de las necesidades sanitarias en cada país y por las medidas de cuarentena que han adoptado los gobiernos para evitar el avance de esta enfermedad. Vamos a revisar de inmediato algunos datos suministrados por medios rusos y españoles sobre las ganancias de farmacéuticas, también de la industria del entretenimiento, de las tecnologías, los servicios a domicilios y los medios de comunicación. Un estudio denominado Índice de Quedarse en Casa de la empresa MKM Panthers midió la evolución de las empresas que están saliendo beneficiadas con la pandemia del COVID-19. Los números señalan que farmacéuticas y fabricantes de productos de higiene, como desinfectantes de manos, se encuentran dentro del grupo que han incrementado sus ganancias, pero no solo ellas se han beneficiado. Plataformas de streaming, compañías de servicios de teleconferencia o de educación online también se han aprovechado de las recomendaciones de las instituciones internacionales de trabajar desde casa. Por ejemplo, el valor de las acciones de la farmacéutica estadounidense Inovio aumentaron en la primera semana de marzo 12 puntos su valor, luego que la compañía anunciara que había acelerado las pruebas en humanos de su vacuna contra el coronavirus. De acuerdo al medio español 20minutos.es, la empresa también esperaba comenzar con la fase 1, testando la vacuna entre 30 y 50 personas en abril próximo. Asimismo, la empresa biotecnológica Moderna desarrolla nuevos fármacos basándose en el ARN mensajero. Con dicho movimiento,
experimentó un incremento en las cotizaciones de sus acciones en hasta un 42% tras comunicar que su vacuna experimental había sido enviada al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos para probarse en humanos. Fuera del sector farmacéutico, el fabricante de guantes sanitarios más importantes del mundo, Top Glove, con sede en 3 países del sudeste asiático, aumentó sus títulos de valores en 27,7% a principio de marzo. Mientras tanto, la compañía K12, dedicada a educación online de niños, experimentó una subida del 19% en la cotización de sus acciones. Y fíjense que los supermercados, la industria del entretenimiento y las entregas a domicilio son otros sectores que están beneficiando desde la aparición del coronavirus, el COVID-19. Un reciente estudio del medio ruso Sputnik señala que empresas como la japonesa Kawamoto o la china BID se están beneficiando de la actual situación que vive la mayoría de los países del mundo por el coronavirus COVID-19. Dichas compañías se han aprovechado de la creciente necesidad de mascarillas que solo en España llegó a aumentar un 10.000%. Lo mismo sucede con la SPB, encargada de producir el gel desinfectante de Mercadona y cuya demanda se ha multiplicado por 20. Esto último también beneficia a los supermercados que incrementaron las ventas de artículos como jabón de manos, termómetros, papel higiénico, toallitas, entre otros. Una realidad que se puede comprobar en los datos de la consultora Nielsen, los cuales develan que las ventas de productos de gran consumo en grandes superficies creció un 8,4% en la primera semana de marzo respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, la industria del entretenimiento se ve favorecida por la cuarentena que se aplica en más de 175 países del planeta y que lleva a la mayoría de la población mundial a buscar diversión, y una de las opciones es la televisión y las series. Allí entran plataformas como Netflix, HBO o Amazon, que han visto cómo el consumo ha crecido en los últimos días al punto de que Netflix se quedó en negro entre las 18:30 y las 20 horas del pasado 13 de marzo por la cantidad de conexiones al mismo tiempo, según refiere Sputnik. Además, los proveedores de videojuegos también se están aprovechando de la cuarentena. En China, los juegos de Internet habrían aumentado un 50% sus ventas. Todo esto sin contar a las compañías que ofrecen clases vía online o ayudan a mejorar las conexiones entre las personas. La cuarentena también ayuda a mejorar los beneficios a las empresas dedicadas a la entrega de comida. En ese contexto, Deliveroo o Glovo son actualmente la única conexión existente entre clientes y restaurantes cerrados, pero que pueden aceptar pedidos a domicilio. Otra de las empresas que también resultan favorecidas con el avance viral del COVID-19, cuyo contagio está afectando a más de 7.000 personas y causando el deceso de casi 40.000 en todo el mundo, son las empresas de tecnología y los contenidos digitales. El primer grupo figuran empresas como Microsoft, Apple o Google, que han incrementado el ritmo de sus pedidos de productos de software para compartir servicios de videoconferencia, así como aquellos que faciliten la comunicación empresarial y el teletrabajo a quienes se ven obligados los empleados. Asimismo, el negocio de contenidos digitales está en ascenso por la epidemia y a este grupo está representado por los medios de comunicación, cuya audiencia aumenta por la demanda de información veraz y contrastada. Los especialistas David Colomer y Enrique Porta coinciden en que los usuarios pagarán por información de calidad. De la recesión en Europa por el COVID-19 hablamos al regreso de esta segunda pausa. El vicepresidente del Banco Central Europeo, el BCE, Luis Guindo, prevé una recesión profundísima en la economía europea como consecuencia de la epidemia del coronavirus, el COVID-19. De Guindos ha defendido que en esta situación de cierre en el que las empresas dejan de facturar, el objetivo es intentar mantener el tejido productivo vivo para que la economía pueda rebotar luego.
El vicepresidente del BCE ha apuntado que lo importante es que las empresas que eran perfectamente rentables, una vez que pase esta crisis, vuelvan a hacerlo y sobrevivan. Asimismo, De Guindos se ha mostrado a favor de la emisión de deuda europea mutualizada, los conocidos como coronabonos, para combatir una crisis que en su opinión podría sobrellevarse si el confinamiento dura 2 meses. Hablamos ahora de Japón. Allí la Asociación de Hoteles Raikan y de Tokio señaló que el aplazamiento de los Juegos Olímpicos 2020 por el COVID-19, esto está constituyendo un duro golpe al sector de alojamientos y del turismo del país. El secretario general de dicha asociación agregó que es un golpe enorme para ellos porque los ingresos de muchos de sus hoteles han disminuido a la mitad luego del derrumbe de la demanda turística por el mismo problema. El gobierno de Japón señaló que muchas reservas de habitaciones serán anuladas y será complicado completarlas con nuevos clientes habida cuenta de la situación. El aplazamiento de las Olimpiadas se produce después de que los organizadores repitiesen durante semanas, a pesar de la propagación de esta enfermedad en el mundo, que los Juegos podrían disputarse. Vamos a seguir hablando del coronavirus, y es que esta enfermedad ha provocado la suspensión del Salón del Automóvil de París de este año. Esto lo informan así los organizadores de este evento. Asimismo señalaron que el sector automotriz está sufriendo un golpe económico que pone en juego su supervivencia. Sin embargo, los promotores cuentan con llevar a cabo algún tipo de espectáculo alternativo para las secciones de movilidad innovadora y relaciones entre empresas, así como una exposición sobre noticias y eventos de tecnología y movilidad en la ciudad de París que podría tener lugar en centros de pruebas de vehículos. Hay otros 2 aeropuertos en la provincia de China central de Hubei que reanudaron los vuelos nacionales el pasado domingo después de 2 meses de suspensión debido al brote de la epidemia del coronavirus. Los aeropuertos son 2 principalmente, uno en la ciudad de Xi'an y otro en la ciudad de Enshi. Asimismo, en Hubei, más del 95% de las principales empresas industriales en la provincia de Hubei han reanudado la producción y casi el 70% de los empleos han regresado a trabajar. A nivel nacional, el 28 de marzo, el 89.9% de los empleados han regresado a sus puestos de trabajo. La tasa de retorno de las pequeñas y medianas empresas a la operación también alcanzó el 76%, según los datos emitidos por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China. Arabia Saudita aumentará la exportación de petróleo hasta 10.6 millones de barriles diarios desde el próximo mes, en mayo. Vamos a revisar información que la titula así el portal web Russia Today, que tienen en sus pantallas de referencia. Arabia Saudí planea incrementar sus exportaciones de petróleo en 600.000 barriles diarios hasta alcanzar un total de 10.6 millones de barriles diarios a partir del mes de mayo, debido al menor uso de petróleo para generar energía en el hogar y en el menor consumo interno. Esto lo informó así un funcionario del Ministerio de Energía del país, según lo refiere este medio ruso. Asimismo, señala que dicho aumento se produjo como resultado del desplazamiento del crudo con gas natural de planta de gas, así como el combustible para generar electricidad. Y también la disminución de la demanda local de productos derivados del petróleo debido a la disminución en el transporte por las medidas cautelares vigentes para limitar el brote del coronavirus. Subamos de inmediato los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este lunes. La relación del barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, 19.68 dólares el barril y ha perdido 7.74%. Sumamos ahora Brent de referencia en Europa, se encuentra en este momento en 22.30 dólares el barril y ha perdido 9.13%. Y la relación del crudo venezolano se ubica en 112.80 yuanes y tiene una baja de 25 yuanes al cierre de la semana pasada.
Y con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que sigan nuestras redes sociales. Gracias a todos por la compañía. Será hasta la próxima.